Y en los próximos minutos hacemos un pequeño paréntesis en la rabiosa actualidad, por decirlo de alguna manera, para adentrarnos un poquito más en lo que está pasando en la economía española y también en lo que ha pasado en el sector bancario. Ya saben ustedes que ese pánico parece que, bueno, pues ya queda como algo del pasado, pero aún así hay que hacer un poco de análisis, ¿no? Y de ver realmente quién fue el culpable o quién fue el responsable de dejar que algo así sucediera. Hoy, por ejemplo, estábamos hablando de cómo los grandes bancos de Wall Street están siendo los grandes ganadores de toda la situación, haciendo que sus resultados sean pues prácticamente de los mejores en los últimos años. Tenemos hoy a Santiago Carbó, catedrático de Economía de la Universidad de Valencia y director también del área financiera y digitalización de Funcas con nosotros. Muchísimas gracias por venir. Un placer estar aquí con vosotros. Bueno, hoy además, Santiago, has hecho una ponencia en el Consejo General de los Colegios de Economistas y hablabas, por ejemplo, pues de cómo está la economía española, de cuáles son los retos, de qué ha pasado en el sector financiero, así que vamos a intentar resumir un poco todo eso que has hablado y que has contado hoy en esa ponencia. Y en primer lugar quería hablarte un poco de la macroeconomía española, ¿no? Ahora mismo, ¿cómo estamos en España? Inflación que ha bajado bastante en términos generales respecto al mes, el mismo mes de 2022, claro, estamos hablando de marzo, entiendo que ahí hay efectos de base, pero ¿cómo ves la economía? Porque al final en Funcas también habéis aumentado, por ejemplo, también la previsión respecto al PIB. Sí, la inflación parece el principal problema, al menos para los próximos meses o el próximo año, ¿no? Porque es verdad, la inflación, el índice general ha bajado y por tanto en eso es una buena noticia, pero tenemos dos cosas que aún nos genera un poquito de dudas, ¿no? La primera, pues que la subyacente no baja, es decir, la subyacente sigue metiendo mucha presión y vamos a ver lo que pasa en los próximos meses, porque ahí va a ser determinante lo que pase con los salarios, y también afecta mucho o está muy elevada lo que es la inflación de los productos básicos, ¿no? Y eso preocupa, ¿no? Está preocupando porque lógicamente es la que tiene el mayor impacto social. Entonces la inflación se está en ello, se está luchando, pero parece que va a costar bajarla. Es un término que utilizan muy bien los anglosajones, que dicen que es pegajosa, es decir, quitarla de una vez es muy complicado. Y luego, bueno, pues la economía española, efectivamente, Funcas ha revisado al alza, o sea, las tasas de crecimiento para 2023, que será del 1,5, esa es la estimación, y es algo mejor de lo que se esperaba hace unos meses, ¿no? Lo que pasa que comparado con 2022 es una caída significativa, ¿no? La economía se ha desacelerado, por lo menos no tiene la fortaleza que tuvo en el 2022, aunque bueno, queda mucho aún, queda mucho, queda el verano, tampoco sabemos cómo será el año turístico, pero tiene pinta de ser muy bueno y eso al final es positivo, y yo creo que también va a ser determinante, bueno, pues si resiste el mercado de trabajo en España, como hasta ahora, pues también puede ser en ese sentido positivo. Pero los retos de largo plazo o de medio y largo plazo son los que preocupan. En el corto plazo, pues bien, se va tirando o podríamos decir, como ocurre en otros países, pero aquí tenemos pues, un mayor desempleo, una situación de las finanzas públicas preocupante, una cierta falta de competitividad, aunque las exportaciones vayan razonablemente bien, pero necesitamos mejorar determinados parámetros del funcionamiento de la economía española. Santiago, es verdad que se habla de recesión, por ejemplo, para muchas economías, la británica, por ejemplo, la alemana también, incluso de Estados Unidos, pero de España no. No hay muchos economistas que hablen de que en España puede haber una recesión. ¿En tu opinión podría haberlo o no es el caso español y por qué no? Por ahora no hay señal de que vaya a haber una recesión en nuestro país. Y cuando las haya habrá que decirlo, pero en este momento no las hay. Yo creo que dependemos probablemente de otras cosas, quizás el ser una isla energética nos ha ayudado, es decir, nosotros no tenemos el impacto tan terrible que, por ejemplo, en otros lugares como en Alemania, pues le supone lo que pasa en el mercado del gas. Nosotros dependemos, lógicamente, del gas y del petróleo, pero menos en ese sentido del gas. Y bueno, quizás tenemos, curiosamente, unas fortalezas en el consumo interno y también en el gasto que hacen los extranjeros fuera que nos ayuda, ¿no? En cuanto a los demás, vamos a ver si se confirma esa recesión. También esperábamos para el último trimestre de 2022 recesión en Estados Unidos y en Alemania, y no llegó. Es decir, puede que se vuelva a flirtear, pero por ahora nada apunta. Hay cierto, lo podemos ver, hay cierto entusiasmo, hay cierto optimismo en los mercados, que normalmente suelen adelantarse a esa recesión. Entonces, puede que esa recesión no llegue o sea muy suave en esos países también. Sí, parece que es como de las recesiones más pronosticadas, ¿no? Se habla de recesión desde hace muchísimos meses y todavía no la tenemos encima de la mesa. Lo que sí que se tiene es inflación y eso está claro, y parece que la general ahora mismo pues ya está bajando un poquito, que la tenemos algo más controlada, pero claro, entiendo que ahora el foco debe estar en la subyacente, lo dice siempre Christine Lagarde, siempre que habla. Subyacente es ahora lo que importa al Banco Central Europeo. ¿Conseguirán
teniendo en cuenta que, bueno, al final la inflación subyacente es bastante complicada de bajar, ¿conseguirán los bancos centrales, sobre todo aquí en Europa, bajar esa inflación subyacente que está disparada en países como Reino Unido, bueno, que no, en este caso no entra dentro de la competencia del Banco Central Europeo, pero Alemania, España, sin ir más lejos, también van a conseguir doblegar esa curva de la inflación? Debemos creer que sí, porque estaban haciendo todo lo que pueden, sobre todo en el ámbito de la política monetaria. Están acometiendo una serie de subidas de tipos de interés e incluso podríamos decir están haciendo una cuesta muy empinada de subida de tipos de interés que han tenido otras consecuencias que probablemente luego comentaremos, ¿no? Es decir, que por tanto están mostrando al mercado que creen que hay que luchar contra la inflación y que lo van a lograr. Por tanto, debemos ser en ese sentido optimistas. ¿Cuánto tardará? Eso es otra cosa. Puede ser más largo de lo que inicialmente pensamos, parece que sí. Yo creo que hasta el 2024 no vamos a volver a una senda razonable, aunque la subyacente siempre cuesta más de subir y luego cuesta más de bajar. Aquí la clave es que no haya nuevos efectos, estos que llaman de segunda o de tercera ronda, con el tema de los salarios, etcétera, y esto sería la clave, ¿no? ¿Y está viendo algo así, alguna señal que pueda indicar que puede haber estos efectos, subidas de salarios? Hombre, el salario mínimo también se ha subido, pero no sé si eso puede ser el inicio o la primera fase de esos efectos de segunda ronda, como dices tú, Santiago. Por ahora no están, desde luego por ahora no se ven de una manera muy marcada. Alguien dirá, bueno, algo habrá, sí, pero desde luego en otros episodios de la historia, de hace 30, 40 años, la inflación subía más porque los crecimientos salariales eran bastante mayores, ¿no? Entonces, por ahora eso se ha controlado. ¿Cuánto tiempo se podrá controlar? Es la clave, porque la pérdida de poder adquisitivo, al final, pues vamos a protestar o vamos a pedir que se compense en parte, ¿no? Pero lo que no podemos es pasarnos de frenada, es decir, sería bueno hacer un pacto en lo que son todas las remuneraciones para que haya unas ciertas garantías a 2 o 3 años vista y nadie pierda poder adquisitivo, o se pierda el mínimo posible, ¿no? Y eso sería lo conveniente, pero por ahora no hay señales, pero dentro de unos meses volveremos a plantear las remuneraciones de 2024 y ahí es donde deberíamos saber qué pasa, ¿no? Bueno, al final otro de los debates, y hablando de los tipos de interés y las subidas de tipos que comentabas, es dónde está el tipo terminal, ¿no? Es el máximo de tipos de interés al que vamos a llegar en Europa y, por ejemplo, también en Estados Unidos. Hay mucho debate. Hay gente, incluso el mercado, a veces se dice que piensa que va a haber bajadas de tipos ya este año, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Porque hay diversidad de opiniones, ¿no?, respecto a cuál es el tipo terminal. Ellos siempre dicen que no lo saben desde los bancos centrales, que es algo muy difícil de pronosticar, de decir cuál es ese tipo terminal, pero incluso algunos expertos dicen que ya en verano podríamos ver ya ese fin de las subidas de tipos, por lo menos en Europa. Bueno, yo creo que los bancos centrales no quieren comprometerse en dar una cifra. Yo creo que todos apostamos que en las próximas reuniones, que se celebran el 3 y 4, primero en la FED, luego en el Banco Central Europeo, va a subirse los tipos de interés en ambos casos. Parece que en torno de 0,25, 25 puntos básicos. A partir de ahí yo ya no lo tengo nada claro. No olvidemos que ellos están diciendo que van partido a partido, reunión a reunión, porque de repente aparece algún cambio importante o una evolución del IPC o lo que nos pasó en la última reunión contra las tensiones financieras, y entonces tienen que cambiar un poco el discurso, ¿no? En este momento no tenemos aquello que era el forward guidance, aquella información adelantada que nos decían y nos mostraba un cierto compromiso. Ahora vamos muy mes a mes y entonces no sabemos exactamente cómo evolucionará. No olvidemos que además justo el día antes o 2 días antes de esas decisiones del Banco Central Europeo se anunciará el IPC de abril, y entonces también dependerá mucho de cómo haya sido y a partir de ahí puede tomar decisiones de ser algo más laxo, que es quedarse en el 0,25, no creo que mantengan tipos, o de subirlo o endurecerlo, ¿no? Más allá, pues hay que verlo. Yo creo que ahí sí que pueden hacer una parada, ver exactamente cuál es la situación en los mercados también, porque no olvidemos que las subidas en general de tipos van a seguir metiendo presión, es decir, a lo mejor no tanto a la banca europea, pero sí a la banca estadounidense, esa banca regional, que es verdad que ahora está mucho más monitorizada, pero todas las compras, todo lo que hicieron en los últimos 3-4 años, desde que se aprobó aquella norma que hizo la administración Trump de relajar parte de las regulaciones y de la normativa y del cumplimiento normativo en esa banca regional, pues ha tenido estas consecuencias, ¿no? Porque parecía que la supervisión no era óptima. Enseguida entramos al tema de lo que ha ocurrido en el sector bancario, el pánico bancario, pero antes también me ha surgido otra pregunta escuchándote, Santiago, y es, teniendo en cuenta el movimiento en las divisas ahora, dicen los bancos centrales que no se enfocan en eso. Por ejemplo, el Banco Central Europeo dice que el tipo de cambio del euro no lo miran, pero sí que es verdad que al final el dólar ha bajado mucho respecto al euro. ¿Hay alguna posibilidad de que en esta reunión de ahora de la Reserva Federal haya algo de lo que ha ocurrido ahora en el dólar que pueda explicar parte de la razón de la Reserva Federal? Es decir, que haya subida de tipos
para poder jugar al mismo nivel que Europa y que no haya ese decalaje entre el euro y el dólar? Bueno, el factor del mercado de divisas siempre se tiene en cuenta también, porque ellos saben que a veces si hay unos grandes desajustes en el mercado de divisas se pueden trasladar a otros mercados financieros, porque de alguna manera la volatilidad de ese mayor riesgo en las divisas pues se puede transmitir, ¿no? Pero evidentemente su mandato va por otra vía, va por la inflación, la estabilidad de precios y en el caso de Estados Unidos también por la coyuntura económica, ¿no? Por el Producto Interior Bruto, etcétera, ¿no? Entonces, puede ser una razón, sin lugar a dudas, pero yo creo que también la Reserva Federal quiere mostrar que aún no está satisfecho con la inflación que se ha logrado. Y en una economía que está en pleno empleo, en una economía en la que es verdad que se ha producido una cierta desaceleración de lo que es la actividad económica, pero no en materia de empleo, pues lógicamente tienes que dar la señal de que vas a seguir intentando enfriar, sobre todo la parte que sea excesiva, ¿no? en el crecimiento, ¿no? Y por tanto, yo creo que lo que más pesa es el control de precios en un contexto en el que creen que la recesión o no se producirá o será leve y puede que tengan de reojo algo de visión de lo que es el mercado de divisas, pero no es lo determinante, al menos en este momento, que aún no ha producido grandes desajustes internacionales. Bueno, y ya nos metemos en harina, en el tema bancario, ¿no? Pánico bancario que parece que ya queda un poquito más relegado a algo que ya ha pasado, que lo peor ya ha pasado, pero ahora que podemos tener ese beneficio que los anglosajones dicen el benefit of hindsight, ¿no? Que es ya con el tiempo poder analizar bien todas las consecuencias. ¿Cuál ha sido el culpable o el responsable de que esto haya sucedido? Citabas a Trump y la legislación que había puesto él durante su mandato. ¿Puede ser uno de los culpables? Sí, desde luego explica parte de lo que ha acontecido. ¿Cómo podía ser que la banca regional estadounidense del 2010 al 2018 tenía en lo fundamental una regulación y una supervisión muy parecida a la de los 12 grandes bancos estadounidenses, que estos no han tenido ningún problema y de hecho se están beneficiando porque todos los ve como el refugio, ¿no? Como el refugio donde acudir, ¿no? Entonces ahí desde luego dio lugar pues quizás a una insuficiente supervisión, a un exceso de confianza por todas las partes. Desde luego hubieron errores de gestión, lógicamente la falta suficiente de cobertura del riesgo de tipos de interés, ¿no? Todo lo que supuso la acumulación de determinados niveles de deuda. Quizás algunos de los préstamos que había dado también Silicon Valley, pues lógicamente no eran de lo más seguro. Todo eso pues dio una percepción en un momento determinado a que este banco estaba mal, y efectivamente estaba mal. Lo que pasa es que la Reserva Federal quizás pudo ofrecerle una línea de liquidez, ¿no? Y yo creo que a veces se fue un poco taxativo y prácticamente se mandó a la intervención, ¿no? Se mandó a no abrir el banco al día siguiente. Es decir, que al final es un cúmulo de circunstancias, ¿no? Una gestión inadecuada, ineficiente, con muchos problemas y un supervisor que quizás fue muy tajante en lo que fue la resolución, en no dar esa línea de liquidez a lo mejor a tiempo y en el ámbito de una regulación muy laxa. Bueno, además también luego en Europa tuvimos el caso de Credit Suisse, que es verdad que tampoco entra dentro de la competencia del Banco Central Europeo, pero aún así había mucho miedo de que lo ocurrido en Credit Suisse también pudiera pasarle a Deutsche Bank, otro banco que ha tenido muchos escándalos, muchos problemas, pérdidas millonarias en algunos años, por ejemplo creo que era en 2019 cuando tuvo unas pérdidas, me parece que eran de 6.000 millones. Claro, al final pasó con Credit Suisse y lo que pasó también fue algo muy polémico en torno a sus cocos, a esos bonos convertibles contingentes, que se decidió por parte directamente desde las autoridades que valieran cero. Claro, ¿esto qué implicaciones ha tenido? Ya han pasado semanas de esto, ya podemos hablar un poquito más largo y tendido y con toda la información encima de la mesa. ¿Por qué se decidió esto? Es verdad que estaba como parte del contrato, pero claro, las implicaciones que podía tener decidir algo así con un banco de la importancia de Credit Suisse, entiendo que es algo que tienes que por lo menos sentarte a pensarlo bien, si decidir eso o hacer otra cosa. Sí, efectivamente debió ser un fin de semana bastante movido, ¿no? en Suiza con el Banco Central suizo. El contagio a Credit Suisse fue lógico, llevaba muchos meses con muchos problemas de credibilidad y bueno, llevó a una situación que se pensó pues, que fuera la menos dañina y que no se perdiera todo el capital, buscando unas soluciones que yo creo que podían generar más desconfianza y quizás lo que ha ocurrido pues, ha hecho pues, que al menos durante un tiempo a lo mejor la banca suiza no se considere o no vuelva a ser lo que era, ¿no? Que todo el mundo pensaba que era el sitio, ¿no?
importante. No quiere decir que no, en el futuro no puede recuperarlo, pero desde luego le ha afectado. Y esta solución, pues, por un lado, el regulador suizo dirá, bueno, es que estaba en la cláusula. Bueno, una cláusula, eso sí, que está entre miles de hojas, ¿no? Pero de verdad que también son inversores institucionales los que básicamente habían comprado esos cocos, ¿no? Ese tipo de instrumento. Es decir, no se había vendido en oficinas bancarias a clientes minoristas que no lo conocieran, ¿no? Sí, pero es verdad que al final estaban en gestoras que a su vez clientes minoristas invierten en ese tipo de fondos que tendrán ese tipo de instrumentos, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y desde luego se ha producido un contagio, ¿no? Es decir, los cocos en general pues se han llevado pues de alguna manera una sacudida importante. Las perspectivas que existen, hombre, si no se vuelve a repetir un episodio, y ahí yo creo que fueron muy determinantes el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra, es decir, nosotros no habríamos hecho eso, pues puede que se recupere el mercado a un mayor precio, claro, porque evidentemente ha habido un riesgo que se ha materializado con la asunción de pérdidas primero que todo el capital, ¿no? Entonces, en eso puede ocurrir, pero yo creo que los cocos al final, en este lado del Atlántico, juegan un papel muy importante en el capital, en el lado AT1, ¿no? Y yo creo que se va a seguir potenciando y se va a intentar evitar este tipo de errores, porque otro error de estas características evidentemente darían por muerto a este instrumento que es muy importante aquí en Europa, ¿no? En Estados Unidos se emplea más ampliaciones de capital con voto, etcétera, y aquí se ha utilizado por parte del regulador mucho más en este tipo de instrumento híbrido. Bueno, es que al final son instrumentos con unos cupones muy elevados y que entiendo que ahora, después de lo que ha pasado, es que los bancos que quieran emitirlos tendrán que emitirlos con unos cupones todavía más altos. Entonces, al final, no es contraproducente más bien para el sector financiero, ¿verdad? Sí, efectivamente se ha contagiado todo el conjunto de cocos, independientemente de que fueran bajo la supervisión suiza, ¿no? Pero quizás en 5 o 6 meses, si no vuelve a haber ninguna extensiones financieras, hay que seguir, yo creo que día a día, porque si sigan habiendo subidas de tipos, habrá entidades bancarias o entidades no bancarias, probablemente en el otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, que puedan tener tensiones y ahí sería bueno que no volviera a ocurrir un episodio así. Pero si no hay turbulencias, pues probablemente se pueda recuperar ese mercado, repito, encarecido, pero dentro de unos meses se puede recuperar. Santiago Carbó, catedrático de Economía de la Universidad de Valencia y director del área financiera y digitalización de Funcas. Todo un placer tenerte aquí en los estudios de Negocios Televisión para hablar un poquito más con calma, largo y tendido, de temas como la economía española o lo ocurrido en el sector bancario. Han pasado semanas, pero es verdad que ahora tenemos ese beneficio de que el tiempo ha pasado y pues podemos analizarlo un poquito más en detalle y con calma. Santiago, muchas gracias. Un placer, buenas tardes. Nosotros pendientes de esa comparecencia.